Hola, buenos días a todos. Pues es un placer darles la bienvenida a este webinar, el Journey de la Información, organizado por IIK Technologies, Asociación InsurTech de Centroamérica y el Caribe y Asociación InsurTech de México. Mi nombre es María Maldonado, directora general de AICC. Uno de nuestros objetivos como asociación es incentivar el desarrollo y adopción de nuevas tecnologías para manejar la industria de seguros y la construcción de un canal de comunicación para compartir conocimientos y mejores prácticas. Agradecemos sinceramente que nos acompañen hoy y esperamos que esta sesión sea de gran valor para ustedes. Antes de comenzar, les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat y al final tendremos un espacio para responderlas. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestra ponente Cecilia Gálvez. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludar a todos y a todas. Gracias por estar aquí acompañándonos. El día de hoy tenemos un recorrido un poco largo, pero a la vez panorámico sobre, pues, el Journey de la Información. Como bien decía María, va a ser el Journey de la Información, las mejores prácticas hacia una aseguradora data driven. Agradecemos a la AICC y a la AIM por hacernos parte de sus iniciativas para llevar estas prácticas tecnológicas y operativas hacia las aseguradoras de la región. Mi nombre es Cecilia Galvez, un gusto, soy directora de comunicación y marketing de IC Technologies y en esta ocasión tengo el gusto de compartir este espacio con Susana Ruiz, fundadora, con Fernando Vázquez, que también es de IC Technologies, director comercial, así como Luis Delgado, Country Manager de Namirial, que es nuestro partner en servicios de confianza. Entonces, bueno, aquí vamos a ir caminando por todo este journey y vamos a ir con diferentes expertos y especialistas para que nos vayan platicando un poco más sobre todo este proceso. Pero antes de entrar en materia, quisiera presentar muy brevemente a IC Technologies en caso de que no nos conozcan. Somos una consultora especializada en simplificación y optimización digital. Somos partners oficiales y certificados de Highland, de Namirial y otras marcas. Y de hecho fuimos ganadores de los partners más innovadores 2024 a nivel mundial con nuestro expediente digital financiero. Así como Namirial y otras tecnologías relevantes en el mercado, los hemos implementado a partir de hace 13 años y bueno, tenemos clientes a lo largo de toda Latinoamérica. Nos hemos enfocado en acompañar aseguradoras y financieras en su proceso de digitalización. Y para eso estamos haciendo la gestión de manera inteligente de todo el contenido, la automatización de los procesos, la integración de servicios de confianza y, bueno, estrategias integrales de modernización digital. Em, y bueno, ahora sí, con toda esa experiencia que ya llevamos, les queremos compartir esta, en casi hora que vamos a tener, un recorrido de la información. Entonces, les comentaba, cada uno de nuestros especialistas nos van a acompañar y nos van a guiar por mejores prácticas a lo largo de cada uno de estos hitos dentro del ciclo de vida de la información para llegar a la meta, que va a ser data driven. Y el impacto que eso conlleva en lo operativo, en lo normativo y también de cara a la satisfacción del asegurado. Iremos juntos desde la entrada de la información, que es su recepción multicanal, pasaremos por este procesamiento inteligente, luego para esta validación, asegurarnos de que la información esté limpia, sea clara y provenga de un lugar correcto. De ahí va a ser hacia dónde vive, dónde está condensada y de ahí también cómo se va a generar más información. Posteriormente llegamos a la entrega de la información y su aprovechamiento. De ahí este punta a punta para que tengamos claro cuál es el acceso, cuál es la calidad y pues sí, en realidad la integridad de la data para que finalmente la explotemos al máximo. Estas serán pequeñas pláticas que podrán dar vistazos sobre estos hitos y más adelante esperemos podemos platicar ya como con más confianza y tranquilidad y a largo de cada uno de ellos, ¿no? Ahondar un poco más. Pero aquí queremos mostrarles una visión panorámica. Y bueno, pues la intención es que ubiquen ustedes dentro de este camino dónde están sus cuellos de botella y que entonces empecemos a transitar hacia pues una toma de decisiones totalmente basada en datos. Y bueno,
sin más preámbulos, quisiera que podamos arrancar con este primer tramo de la información y para eso le dejo la palabra a Susana Ruiz. Adelante, Sus. Hola, buenos días. Espero que todos estén muy bien. Y bueno, vamos a comenzar precisamente con la parte del procesamiento de la información. Habrá que definir de manera inicial qué es información y qué es data. A lo largo de las empresas, todos hablamos de datos y todo el mundo sabemos lo que son los datos porque tenemos el nombre de una persona o la cédula de una persona o tenemos la fecha de nacimiento de esas personas. Sin embargo, eso solamente representan el 20% de los datos que constituyen a una empresa. Todos los datos se dividen en datos estructurados, que son los que usualmente se van a las bases de datos estructuradas y que son los que todo el mundo estamos explotando actualmente, y en datos no estructurados, que son los documentos, que dentro de los documentos guardamos muchísima información, conocimiento, que es relevante para el negocio. El problema de que estos dos estén divididos y de que casi todo nuestro esfuerzo se ponga en los datos estructurados es que solamente estamos explotando el 20% de los datos. Y el 80% de estos que se quedan guardados dentro de los documentos no los estamos gestionando de forma correcta. Usualmente cuando nosotros platicamos con nuestros clientes o con nuestros prospectos y les preguntamos cómo es que gestionan la parte de los documentos o del contenido multimedia, lo que nos dicen es lo guardamos en un lugar. Ok, pero guardarlo en un lugar no es gestionarlo y mucho menos tampoco es explotarlo. Por lo tanto, toda esa información y todos ese conocimiento que está guardado dentro de ese 80% se está perdiendo. Y justamente es lo que queremos evitar que llegue a eso, ¿no? Queremos poderles dar una orientación general de que esa información es valiosa, de que esa información no solamente se requiere para los momentos de auditorías, sino se requiere en las decisiones de todos los días, de todo el tiempo. Y que esa información que está guardada en los documentos no es factible montarla sobre la base de datos relacionales, porque entonces tendríamos que todo el documento se tendría que estar montando ahí y entonces las bases de datos relacionales perderían también su propio propósito, ¿no? Más bien, cada tipo de dato debe de ser gestionado de forma individual o independiente y debemos de saber en qué momento le sacamos provecho a cada una de las cosas. Dicho esto, que los datos estructurados son el 20% y los datos no estructurados son el 80%, también tenemos que considerar que toda esa información usualmente o esos datos no estructurados están repartidos en diferentes lugares. Lo más seguro es que lo tengan guardado es en carpetas compartidas. Regrésate una, porfa, Ceci. En carpetas compartidas, en archivos físicos impresos dentro de su organización, en SharePoints o OneDrives, en discos duros o de hecho, en algunas ocasiones se guarda el documento puro dentro de una base de datos relacional solamente para que ahí esté, ¿no? Pero no se puede explotar. Todas esas fuentes y orígenes lo que nos genera es que la información esté completamente diseminada y que en el momento en el que nosotros lo queremos explotar se vuelva súper complejo porque tengo que ir a cazar un documento aquí y un documento acá y otro documento acá y después de eso ponerlos juntos y después de eso validar que todos los documentos sean las últimas versiones. Seguramente les ha pasado que están trabajando sobre un documento y no es la última versión porque por correo les enviaron otro después y ustedes tal vez no lo vieron. Y bueno, el punto es que tienen que consolidar toda esa información y después de que ya la consolidan, ver cómo pueden explotarla. El problema de todo eso, como ya les mencioné, es que se generan datos fragmentados e incompletos. Es muy difícil determinar qué datos les hacen falta si todo está diseminado. No está disponible ni validada para el momento en el que ustedes la requieren consultar o explotar. Y tampoco se está definiendo o se está restringiendo qué formatos son los que se van a soportar y cuál es la estrategia de gestión a largo plazo de estos datos no estructurados. Ahora sí, por favor. Adicionalmente a todos estos problemas, tenemos que la información viene de muchos lugares y de muchas formas.
Ustedes pueden estar recibiendo documentos en este momento vía WhatsApp, formularios, de forma física en sus oficinas, vía correo electrónico, vía sistemas o aplicaciones web que ustedes hayan puesto de forma interna o puesto hacia sus clientes y vía telefónica. Toda esa información que viene por todos esos medios son los que les están enviando diversas fuentes, como los prospectos, los asegurados, los agentes o brokers, los proveedores, aliados o entes normativos. Entonces, ya la combinatoria se vuelve súper complicada de mantener porque tienen todas esas orígenes de datos, por ejemplo, un ente normativo al que probablemente ustedes tienen un cierto tiempo para contestar lo que les están solicitando, y al mismo tiempo tienen toda la información que llega por todos estos canales y al mismo tiempo ustedes la guardan en diferentes repositorios y en diferentes formatos. Con toda esta problemática, lo que nosotros entendemos es que lo que tenemos que permitir y ayudar es en que se pueda hacer una entrada multicanal. La que sigue, por favor. Una entrada multicanal y que nos permita hacer ciertas cosas. Identificar qué tipo de documento es, clasificarlo y si vienen diferentes documentos dentro del mismo archivo, separarlos y clasificarlos. Interpretar qué trae ese documento, extraer la información que es relevante, validar esa información y posteriormente entregarlo a la solución o aplicación o medio o persona que sigue en el camino del proceso. Esto es bien importante. El procesamiento inteligente de información o IDP es una tecnología que en nombre ha estado por muchos años. Tiene aproximadamente 20 años que salió la primera versión de IDPs. Sin embargo, hace 20 años y hasta hace 5 o 3, lo que hacían los IDPs tradicionales era sí permitir el ingreso multicanal, sí identificar y clasificar, extraer, validar y entregar a la siguiente parte del proceso. El detalle faltante de los IDPs, que hoy es completamente lograble, es la interpretación. El componente de la inteligencia artificial generativa lo que nos permite precisamente es que esta inteligencia pueda interpretar el contenido del documento, clasificar de una mucho mejor forma, con un mucho mayor nivel de certidumbre y extraer los datos de una forma mucho más fehaciente. Esto lo que por supuesto nos entrega son varias características de valor que son por ustedes, como por ejemplo el diseñador de extracciones low code. IDP desde sus orígenes lo que intentaba es que fuera low code y en muchas marcas y en muchas versiones se logró algo muy aproximado, pero hoy con la inteligencia artificial uno puede explicarle a la inteligencia artificial en palabras naturales qué es lo que se busca de un documento, qué es lo que se busca extraer o lo que se busca interpretar o lo que el documento debe de tener o de cumplir. Y con las palabras naturales o con las sentencias en lenguaje natural, la inteligencia empieza a hacer su procesamiento, por lo que es realmente ahora sí un low code lo que se tiene. Estas herramientas se pueden integrar con otros sistemas, eso es normal, es parte de su naturaleza, vía APIs y servicios REST. Y siempre se va a necesitar integrar a un humano. Es lo que uno conoce como human in the loop. El humano simplemente aparece cuando existe una excepción o un error, entra, participa como parte del proceso y la inteligencia artificial aprende de esa participación y por lo tanto en las siguientes ocasiones ya no vuelve a caer en los mismos errores o ya sabe qué hacer con esas excepciones, por lo que los procesos se van enriqueciendo poco a poco, ¿no? Hay una captura multicanal, como les mencionaba, no importa de dónde viene, si viene de un correo electrónico, de un WhatsApp, de una aplicación, todo eso puede entrar a este IDP para que dentro del IDP se valide que la información es exactamente la que estábamos esperando, se le hagan las validaciones correspondientes y se dirija a los siguientes pasos. Y como mencionaba, pues tienen un motor de inteligencia artificial, generativa y machine learning, entre otras características. Estas son las más relevantes.
Pero lo que sí es bien importante que se lleven en este momento como parte de la conversación es que hoy un IDP que no tiene una inteligencia artificial generativa inmersa es una generación anterior y por lo tanto no les va a ayudar como debería de estarles ayudando. La propuesta que les traemos el día de hoy precisamente ya contiene inteligencia artificial generativa y lo que permite hacer es esa interpretación de los documentos. La que sigue, por favor, Ceci. Vamos a mostrarles una pequeña demo y en esa pequeña demo de IDP lo que vamos a ver son este tipo de documentos que tienen en pantalla. Yo sé que se ven pequeños, ahorita los vamos a ir viendo, pero lo que quiero que vean es la variedad de los documentos y la variedad de los datos. Lo que nosotros vemos en el ámbito de aseguradoras, por ejemplo, cuando están trabajando con hospitales o con diferentes talleres o con diferentes proveedores, es que un proveedor cuando les envían sus facturas, por ejemplo, tienen muchas formas de llamar exactamente a lo mismo. Tienen muchas formas de decir, por ejemplo, quirófano, pueden decir consultorio de operación o lugar de operación o cualquier sinónimo que se puedan imaginar. Y cuando esa información les llega, ustedes tienen que hacer la interpretación y decir, ok, todas estas son equivalentes a esta definición que yo tengo y tienen que hacer ese match, lo cual se vuelve bien complicado y necesita, por supuesto, una participación humana fuerte. Aquí lo que nosotros estamos haciendo precisamente es con la inteligencia artificial, es tener la capacidad de hacer esa homogenización de términos. Y bueno, dicho esto, les voy a presentar precisamente la demo. En esta primera pantalla ustedes están viendo precisamente un documento de una aseguradora en donde se tienen los datos. Si se fijan, el escaneo no es de la mejor calidad, el documento de hecho está chueco, se ve mal. Ese es el objetivo también de esta demo, mostrarles que no forzosamente los documentos tienen que ser perfectos para poder ser leídos y extraídos de manera correcta. Y bueno, aquí trae ciertos datos de la persona, trae ciertos datos de lo que se necesitó hacer y vienen precisamente todos los materiales de curación, medicamentos, hospitalización y pagos que se realizaron. Y después viene todo el inventario precisamente de ICE que se requirieron para cubrir este incidente, ¿no? Entonces, lo que hace la herramienta precisamente es determinar, por ejemplo, cuál es el número de expediente de cuenta, cuál es el nombre del paciente, cuál es el diagnóstico, cuáles son las observaciones que se obtuvieron. Pueden estar en diferentes lugares dentro del documento, no forzosamente es que tengan una sección particular para tener ninguno de estos datos, pero también ya incluye una inteligencia. ¿Por qué? Porque este documento cuando entra, cuando se extrae, se puede ir a hacer el match precisamente con la póliza y con las condiciones de esa póliza. Y por lo tanto, de manera automática puede determinar que, por ejemplo, la almohada desechable no es parte de los artículos autorizados para ser cubiertos por el seguro. Por lo tanto, desde el momento en el que está extrayendo esto, que no sé si lo alcanza a ver, pero por ejemplo por aquí dice que parte del material de curación fue alguna almohada desechable que costó 92 pesos o algo por el estilo. Básicamente, 295, básicamente lo que hace es decir, de todos los materiales y de todo el inventario de cosas que ya venían listadas, lo que yo detecto es que esto no corresponde a los materiales que cubre la póliza. Y por lo tanto, desde el principio, desde la extracción y clasificación del documento, yo ya lo pongo aquí para que el siguiente sistema o la siguiente persona tome decisiones con respecto a esto, que lo más seguro es que sea pues la disminución de esos precios de lo que va a cubrir el seguro. Este es un tipo de documento. El siguiente tipo de documento, si se fijan, es completamente diferente. Y este documento básicamente lo que hace es decir cuáles son los datos precisamente
Y aquí tenemos un diagnóstico. Este diagnóstico pues es un cálculo en la vesícula biliar, ¿no? Y no hay ninguna observación. ¿Por qué? Porque este diagnóstico, esta enfermedad, la cubre la póliza de seguros que estamos trabajando. Este es otro tipo de documento que está completamente escrito a mano. Y que lo interesante aquí es que lo que nosotros estamos obteniendo son los medicamentos y la forma de uso. Aquí lo pusimos de otra forma para que ustedes lo pudieran ver. Lo pusimos en un formato JSON, en un ejemplo de que esta información va a entrar a un siguiente sistema para que pueda ser interpretado y pueda ser trabajado, ¿no? Pero básicamente lo que estamos haciendo es determinar cuáles son los nombres de esos medicamentos y la forma de uso. Por ejemplo, es un omeprazol, que son tabletas de 20 miligramos de uso humano veterinario, y las instrucciones es administrar por vía oral una tableta. Todo eso es lo que está escrito aquí a mano, sin ningún formato en particular, si se fijan. Simplemente, como tenemos la inteligencia artificial generativa, revisa el documento y es capaz de interpretarlo y es capaz de poner esa información aquí. No importa si se equivocó, no importa si simplemente no tiene los puntos, si tiene un salto de línea, lo interpreta a la perfección y lo pone de este lado. El siguiente documento que les quiero mostrar es otro que no tiene nada que ver con los anteriores. Si se fijan, es un reporte ultrasónico. Y en este reporte ultrasónico, pues básicamente lo que tenemos son ciertos datos, como quién es el paciente. En este caso es de un perro, quién es el propietario, quién es la doctora. Pero en las observaciones viene precisamente parte de las observaciones que están a lo largo de todo el documento, lo cual lo vuelve muy rico, porque no es un documento que solamente tenga una página, sino tiene diferentes páginas y diferentes interpretaciones de los diferentes cosas que se analizaron. Y simplemente lo que aquí guarda es que en este órgano existen estos nódulos que deben de ser tomados en cuenta, porque de todo lo demás no hubo una observación que realmente tenga una importancia, ¿no? Este es el que se determinó que sí tiene importancia. ¿Basado en qué? En las reglas de negocio que nosotros les pongamos, por supuesto. Esta es una factura completamente diferente en formato, y aquí lo que yo les quiero mostrar es que estas descripciones de los artículos que se están cobrando, pues vienen ya sacados en una tabla, ¿no? No importa cuántos ítems tenga o cuántas columnas tenga la tabla, la inteligencia artificial es capaz de generar y extraer la información de esta tabla y en ese formato o en cualquier otro como JSON pasárselo a la siguiente etapa para que pueda ser procesado, ¿no? Este es otro documento que igual es una tabla, lo más relevante. Obviamente se sacan otro tipo de documentos y, por ejemplo, aquí tenemos que esta factura, aquí tenemos el nombre de folio. Sin embargo, la inteligencia artificial entiende que ese folio es el número de la factura. Y de este lado tenemos algo similar. Si se fijan, aquí sí dice factura, y aquí lo que lo entiende es que ese es el número de factura y a los dos campos los pone en el mismo. Y finalmente quiero mostrarles porque su definición es súper mala. De hecho, para el ojo humano, de hecho, es muy complejo leerlo. Lo hicimos así con esa intención, para que ustedes vieran que en muchas ocasiones el ojo humano se queda un poco atrás de lo que la inteligencia artificial alcanza a leer, porque la inteligencia sí alcanza a leer básicamente todo lo que dice aquí, y puede tomar precisamente decisiones con base en eso. Y algo importante es que, por ejemplo, este es el tratamiento, y aquí esta medicina tiene un error de tecleo, y cuando aquí lo procesa, lo está procesando de forma correcta, porque ya tiene en su base de conocimiento precisamente el nombre correcto de ese medicamento. Este es otro que nada más quiero mostrarles porque pues es muy similar seguramente a lo que ustedes tienen, que son las carátulas de las pólizas, y aquí básicamente tenemos todo lo que es la cobertura básica, ¿no?
Y estos dos se los voy a mostrar porque los vamos a utilizar posteriormente. Tenemos dos endosos de exclusiones que también se determina de quién es la exclusión y sobre qué. Aquí hay una exclusión puntualmente sobre la enfermedad asma bronquial y sus complicaciones. Y aquí hay otra exclusión por unas fechas, ¿no? Entonces, eso también lo extraemos, nada más les queríamos mostrar las diferentes variantes de documentos que se pueden soportar. Y bueno, ya para finalizar, este documento, que también es altamente complejo por el número de por el número de ítems que tiene ahí enlistado, pues también los podemos extraer, ¿no? A grandes rasgos, lo que nosotros queremos mostrarles es que se puede extraer toda la información que se encuentran en los documentos, sin importar la posición, sin importar los nombres, sin importar las claves, sin importar que sean de muchas páginas o de una sola página, si es a mano alzada o escrita por algún dispositivo electrónico. Todo eso está en capacidad de hacerlo. Pero aparte, en los ejemplos que les he dado, hemos visto cómo la inteligencia artificial ha podido interpretar y ha podido tomar decisiones o mostrarle esa información en pantalla para que el humano tome decisiones con respecto a qué debe de proceder posteriormente, ¿no? Y no es que esa información haya estado enlistada en un rubro, sino que de lectura de ese documento ha llegado a esas conclusiones. Y bueno, ya para finalizar, vamos a continuar con la presentación. Y bueno, lo que quiero que ustedes se lleven como puntos de relevancia de los IDPs de nueva generación es que son recepción multicanal estandarizada, hay una disminución de errores en la recepción, validación, clasificación de los documentos, precisamente por la integración de la inteligencia artificial. Le proporciona la prevención y facilidad de detección de fraude. Esto también se le puede configurar para que valide si hubo documentos similares que ya hayan sido entregados por ese asegurado u otros asegurados y revisarlo en su gestor de contenido, en donde están los expedientes para ver si hay algún match. Por supuesto que hay una aceleración del proceso. Toda esta revisión de la información que hace el humano lo hace mucho más rápido la inteligencia artificial. Y no se trata de desplazar al humano, se trata de que el humano, una vez que toda esta información ya haya sido revisada y haya sido depurada, se le entregue al humano de una forma limpia para que el humano pueda comenzar a hacer su trabajo de valor precisamente, ¿no? Y bueno, eso permite, por supuesto, liberar a personas del equipo para hacer otro tipo de tareas que tengan más valor dentro de la institución. Se obtiene la información de mayor calidad y eso lo que genera es una mayor calidad en la atención del asegurado y posibilita la automatización de procesos porque con toda esta información nosotros podemos mandárselo a la siguiente etapa, ya sea que tengan un BPM, que tengan un robot o que tengan cualquier otro sistema con el que podamos comunicarnos, ¿no? Y bueno, la información ya va a estar verificada porque algo que no había mencionado es que toda esta información se puede cruzar con las bases de datos que ustedes tengan. Por lo tanto, esa información ya puede estar depurada y si no pasa esas depuraciones, se puede regresar, se pueden tomar caminos de excepción para que la información, el origen de la información, nos le mande de manera correcta, ¿no? Y bueno, básicamente esos son algunos de los beneficios. La siguiente, por favor. Y bueno, esto nada más es para redondear el punto de que se puede hacer una integración con otros sistemas como CRM, CRPs o algún otro que tengan dentro de su ecosistema, ¿no? Ahora sí. Ya sé. Sí. Ahora sí continuamos con Fernando. Gracias, Sus. Qué interesante todos esos datos y cómo en verdad se puede aprovechar toda la información a partir de los documentos y toda esa parte de datos no estructurados que justamente nos están aprovechando. Un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Fernando Vázquez y es en verdad un placer pues, estar aquí hoy con ustedes. Sé que ese tiempo es súper valioso, entonces vámonos directito al grano. En los siguientes minutos, yo lo que quiero que me ayuden es a
invitarlos a reimaginar algo que va a impactar directamente en la rentabilidad, en el cumplimiento, en la capacidad para poder, pues, competir y que se refiera a la información, pero particularmente en dónde va a vivir toda esa información, ¿no? A partir de lo que ahorita nos platicaba Susana y de lo que nos alcanzó a mostrar, seguramente a estas alturas ustedes podrán haber identificado que en sus compañías tal vez ya hayan invertido en distintas tecnologías, tal vez algunas para manejo de información, donde han probablemente ya digitalizado procesos, hayan digitalizado documentos o manejado sus documentos de forma efectiva a través de soluciones o implementado, pues, justo soluciones de IDP como las que nos mencionaba Susana, ¿no? Y pues a partir de ahí, seguramente ya a este momento hayan podido extraer de manera exitosa datos de pólizas, reclamos, solicitudes y pues bueno, toda esta información que generan a partir de sus sistemas core y sus sistemas de gestión. Todo eso son fuentes de información que mencionaba Susana. Ahora, la pregunta importante acá es, ¿qué hacen con toda esa información? ¿No? La mayoría de las ocasiones, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es la respuesta común? Pues bueno, ¿qué pasa con esa información o esos documentos? Pues básicamente las guardamos, ¿no? Pero se almacenan en sistemas separados. Se almacenan por departamentos, se almacenan a través de bases de datos que pues pueden estar desconectadas. Y pues tienen la información de los siniestros en un lado, tienen la información del cliente por allá, los contratos en otro lugar, en fin, cada área vive bajo su propio silo. Y cuando volteamos y queremos tener una vista completa de un cliente, es ahí donde pues, nos enfrentamos a realmente una verdadera cacería de información. Esto no solamente es ineficiente, es peligroso. Todos estos silos de información crean puntos ciegos y pues evidentemente esto nos lleva a generación de errores. Y pues bueno, lo más importante es que les está impidiendo poder ver la foto completa de lo que está sucediendo. Esto, pues justamente son costos ocultos, estos silos de información. Y les voy a compartir un par de datos y quiero que piensen cómo estos datos afectan, afectan a su productividad, a su rentabilidad por mantener estos silos de información. Pensemos en uno, en la penetración del seguro. Y son datos estos son datos en México a partir de la asociación de la AMIS, en donde como medida de porcentaje del Producto Interno Bruto, en México el 2.7% en el 2024 fue la penetración, lo que implica un crecimiento con respecto al año previo, que este crecimiento incluso está por debajo de lo que establece la OECD, que es alrededor del 9%. ¿Esto por qué lo menciono? Porque esto subraya una gran oportunidad de crecimiento que existe en el mercado, pero también nos subraya cuál es el reto en la confianza y en la eficiencia operativa que debemos de tener. Un segundo dato y último que les quiero compartir es respecto, por ejemplo, a un tema de gestión de reclamaciones. Un estudio que se realizó a partir de la institución en México que se encarga de regular y apoyar a los usuarios de entidades financieras, que se llama la Conducef, dice que los seguros gastos médicos mayores, el tiempo promedio que una aseguradora toma para poder resolver una reclamación era de 26 días hábiles. Esto es un estudio del 2021. Esta lentitud, y quiero subrayarlo, esta lentitud va directamente relacionada con pues, la ineficiencia en el manejo de los procesos internos, pero también va completamente relacionado con la falta de un expediente único unificado. Entonces, quiero dejarle esos dos datos para que lo puedan visualizar y cómo estos silos de información sí nos afectan directamente a todo lo que les mencionaba inicialmente. ¿Puedes avanzar al siguiente, por favor, Ceci? Ahora, quiero quiero que imaginemos algo distinto, ¿no? Un único lugar donde toda la información relacionada con un cliente, una póliza, un siniestro, esté completamente unificada. Y esto es un expediente 360 grados. Este expediente 360 grados actúa como la única fuente de verdad para pues, toda la compañía, no solamente para una área, no solamente para un proceso. Un expediente 360 grados no es solamente un archivo digital, es, es una plataforma inteligente
que nos permite integrar todos los datos, todos los documentos, para que trabajen para ustedes, para la compañía. Es la diferencia entre tener un montón de archivos sueltos y un mapa del tesoro. Es tener realmente esa guía para poder realmente aprovechar toda esta información. Y que a partir de esto, pues todas estas relaciones que les mencionaba, pues las podamos visualizar desde un solo punto. Puedes avanzar la siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué esto es vital para ustedes y por qué esto es importante? Esto no es solamente un tema o cuestión de tecnología, es realmente una estrategia de negocio. Un expediente 360 grados impacta directamente en la rentabilidad y el crecimiento de su empresa. Ahora les explico cómo. Pensemos en cuatro pilares o 4 puntos muy importantes que se debe tomar. En primera instancia, desde el punto de vista de reducción de riesgo, en el sector asegurador el cumplimiento normativo es no negociable. Tenemos un montón de leyes, definiciones a las cuales debemos de cumplir desde el punto de vista normativo y instituciones ante las cuales debemos responder. Y pues al tener un expediente unificado, les puede dar a ustedes el control total. Nos ayuda a que se mitiguen los riesgos tanto de seguridad, fraude, porque cada documento y cada dato tienen un historial auditable. Y pues a partir de aquí se acabaron los errores por información incompleta. Desde un punto de vista de eficiencia operativa, ¿cuánto tiempo pierden sus equipos buscando datos? Cuando toda la información está en un solo lugar, los procesos se aceleran. Se reducen tiempos, se reducen ciclos en la suscripción, por ejemplo, de pólizas o la gestión de siniestros. Todo esto se traduce en una reducción significativa de costos. Ahora, desde el punto de vista de la experiencia del cliente, poniendo al cliente al centro, hoy en día esa experiencia lo es todo. Con un acceso rápido, con un acceso centralizado a la información, veámoslos desde adentro, su equipo de atención al cliente puede ofrecer un servicio mucho más rápido y personalizado finalmente para que pensemos que desde la primera llamada hasta la resolución de un reclamo sea esto realmente ágil y con información a la mano. Esto no solamente es un tema de mejora de satisfacción, es una construcción de lealtad con nuestros clientes. Ahora, em, para lograr todo este tipo de búsquedas y de revisión de información, quiero que piensen en las siguientes características, ¿no? Y que sería justamente qué es lo que nosotros podemos ayudarles a partir de las soluciones que implementamos. Desde un punto de vista de integración y de búsquedas avanzadas, tenemos la forma de conectar la plataforma con sistemas de pólizas, de siniestros, para que tengan una vista completa. Usen esas búsquedas que realmente pues funcionen para encontrar lo que necesitan de manera súper ágil en segundos. Que tengamos un acceso a control y automatización. Esta plataforma nos permite una configuración sencilla de las reglas de negocio. Asegura que pues toda la información correcta llegue al lugar correcto, en el momento correcto. Nos dé la capacidad de poder hacer un reuso de documentos. Esto implica pues que se acabe la duplicidad de esfuerzos. Se reutilicen documentos que están vigentes, se utilicen plantillas, nos podamos integrar con soluciones de firma electrónica, que la plataforma se asegure de que no tengan que hacer el mismo trabajo 2 veces. Eso es importante. Desde del punto de vista de gestión del ciclo de vida, pues tengamos desde la creación de un documento con plantillas y formularios inteligentes hasta la gestión de su vigencia, su retención final o disposición de esos documentos. Todo esto de manera automatizada lo que nos ayuda es a reducir errores manuales y que nos garanticen un tema de cumplimiento tanto interno con nuestras reglas y nuestras políticas como externo ante instituciones que regulan el comportamiento de cada una de las aseguradoras. Y pues desde el punto de vista de seguridad y de auditoría, a través de un expediente 360 grados, ustedes tienen control total sobre quién accede a toda esta información y además puede generar el historial de auditoría completo en solamente segundos. Y esto es vital para que puedan ustedes mitigar riesgos de fraude y cumplir con todas las regulaciones que establecen las instituciones. Entonces, recapitulando la información que pudimos ver. Si puedes adelantarla, por favor, Ceci.
Gracias. Em, Dentro de un expediente 360 grados, nosotros tenemos esa capacidad de poder hacer búsquedas acotadas de manera simple y que a partir de una sola búsqueda, por ejemplo, buscando únicamente a un tipo de persona física, a través de su cédula de identificación, nos arroje toda la información de alrededor de esta persona. No sé si puedas ahí darle para que pueda avanzar el video, por favor, Ceci. Y que nos entregue toda esa información que alrededor de esta persona sucedió a lo largo del camino. Todos los productos a los cuales está relacionados, dentro de esos productos, si existen cotitulares o personas adicionales y relacionadas al usuario, por ejemplo, Fernando Vázquez asegurado, y que desde una sola vista ustedes tengan acceso a todas y cada una de la información que está generada a lo largo del tiempo desde el primer contacto de este asegurado. Y todo desde un solo punto. ¿Puedes adelantar la que sigue, por favor, Ceci? Gracias. Entonces, pues en estos minutos, justamente lo que hemos visto es cómo pasamos de un problema, que es esta silos de información, hacia una solución, que es un expediente 360 grados. Entonces, un expediente 360 grados no es solamente un sistema, es realmente una nueva forma de trabajar. Les da control sobre su información, les ayuda a reducir riesgos, aumenta la eficiencia, les permite ofrecer realmente una experiencia al cliente de primer nivel. Se trata de poder pasar de solamente guardar documentos a usar la información de una manera inteligente. ¿Ok? Y que, pues bueno, podamos lograr a partir de esto experiencias multicanal, tengamos la capacidad de llevar un cumplimiento normativo, eficiencia operativa, tengamos controles de accesos completamente auditables, podamos reducir los tiempos de los colaboradores en las búsquedas, prevenir fraudes, mitigación de riesgos. Es el único punto, ¿verdad?, de la información que la trae donde quiera que esté, aunque sea no estructurada, la prepara, la gestiona y la gestionamos de punta a punta. Entonces, esto, pues bueno, definitivamente es algo que dentro de cualquier institución es súper valiosa para poder tener un acceso ágil y efectivo hacia la información. Gracias. Gracias, Fer. No sé si quieras, bueno, rápidamente es importante también puntualizar la cuestión de la generación de documentación. Hemos hablado de la recepción, pero ¿qué pasa cuando ustedes tienen que generar documentación o contenido desde cero? Esta plataforma también les permite generarlo a partir tanto de plantillas dinámicas como de formularios para que puedan optimizar tiempos y únicamente con estos machotes que generalmente van a ser iguales las pólizas, los endosos, las resoluciones, nada más modificar los casos muy particulares de cada una de ellas. También importante comentar que a toda esta generación se le puede integrar el uso y el flujo sobre firma electrónica y sellado de tiempo para que se pueda tener una completa certeza de la información. Entonces, ese es el siguiente paso. Y bueno, a partir de ya este journey que les íbamos platicando, pues vamos a continuar con entrega de contenido y en este nos va a ayudar Luis. Adelante, Luis. Muchas gracias, Ceci. Un gusto saludarlos a todos. Excelente todo este recorrido que hemos realizado, esta posibilidad de tener un expediente 360, pero también es una realidad que en muchas ocasiones lo que se requiere es que ese contenido, esa información, también tenga ciertas interacciones hacia afuera, ¿sí? Puede ser previamente, ¿no? Como puede ser un tema de firmar electrónicamente una solicitud de seguro, por ejemplo, o una vez que concluye un proceso, poder realizar esa entrega de esa documentación de manera fehaciente. Entonces, justo me gustaría enfocarme más en esta segunda parte, ¿no? Que si muchas veces se requiere de un prestador de servicio de certificación que pueda completamente embeberse dentro de este tipo de soluciones para dar certeza y de dar fe de que se lleva a cabo un proceso de identificación, de firma electrónica o de entrega certificada. Me gustaría que nos enfocáramos en esta parte de las comunicaciones certificadas. ¿Qué es esto de las comunicaciones certificadas? Es poder tener una comunicación
ya sea por diferentes canales. Si quieres, vamos a la siguiente, Ceci. Puede ser por diferentes canales, ya sea correo electrónico, que es como lo más tradicional, ¿sí? Puede ser vía WhatsApp, que suele ser el canal donde encuentro a mi asegurado, a mi contratante de manera mucho más rápida, mucho más ágil, o incluso vía SMS o vía RCS o cualquier otro mecanismo que pueda incorporarse con el paso del tiempo, pero al final de cuentas es poder llegar a través del canal que mi asegurado, mi contratante requiera, información valiosa del cual yo pueda generar cierta trazabilidad. A fin de cuentas, una comunicación certificada, a diferencia de una comunicación tradicional, se realiza justo a través de un tercero de confianza que dé fe de que se lleva a cabo esa comunicación. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque puede tener algún tipo de implicación jurídica. Como ves en la pantalla, ¿qué puedo yo enviar a través de una comunicación certificada? Puedo enviar la carátula de la póliza, puedo enviar las condiciones generales de esa póliza que me contrataron, puedo enviar algún endoso, puedo enviar alguna renovación de la póliza, puedo enviar alguna cancelación anticipada de la póliza y todos estos eventos, todos los procesos, todos los documentos, pues tienen una relevancia que puede llegar como les decía, a una implicación jurídica, ¿no? En el sentido de que si tenemos la forma de demostrar de que efectivamente esa comunicación se llevó a cabo, pues cerramos el ciclo, ¿sí? Y que estas evidencias que se llevan a generar justo a través de plataformas de comunicaciones certificadas de entrega fehaciente, pues forman parte también de este expediente 360, ¿sí? Muchas veces estas plataformas, como la de Evicerte Ana Miriam, lo que genera son affidavits, son declaraciones juradas, una especie de, podemos llamarle pruebas periciales informáticas generadas por anticipado, que plasmamos en un PDF, ¿sí? Toda esa trazabilidad de fecha y hora cierta, de dirección IP, de geolocalización, de los datos justamente de ese correo electrónico, de ese WhatsApp o de SMS, ¿sí? Que van firmados electrónicamente, que tienen un sello de tiempo y un sello de tiempo cualificado, pues prácticamente en todos los países, ¿no? Digo, ahorita hay muchas personas que están conectando, ¿no? De Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica, de Panamá, de México, en fin, no espero no omitir ningún país, pero finalmente en cada uno de los países pues tenemos cierta normativa que regula estos servicios electrónicos de confianza y justo ese cumplimiento de ese sello de tiempo que nos permite garantizar que ese contenido no sea alterado y que se creó y se generó en una fecha y hora cierta es parte de lo que queda justo como parte de estas evidencias. Entonces, es muy interesante poder tener como parte de este proceso, de este journey que hemos revisado y de este expediente 360, también todas aquellas interacciones que se realizan al exterior cuando hablamos de toda esta gestión documental para poder tener pues una evidencia plena para que en el caso de alguna reclamación, alguna queja o incluso llegar a algún juicio donde un asegurado pueda demandar a una compañía de seguros porque no se le entregó las condiciones generales de su póliza o no se le notificó acerca de una exclusión, pues tener justo esta evidencia y trazabilidad que nos permita justamente demostrar ante cualquier autoridad que efectivamente esa comunicación se llevó a cabo y blindar jurídicamente en este caso, la compañía de seguros o un corredor de seguros, ¿no? Nosotros trabajamos con varios brokers de seguros que, bueno, están obligados de alguna manera a hacer esta comunicación. Entonces, básicamente es un poco el complementar, ¿no? Esto que hemos revisado con estas interacciones que se hacen justamente hacia el interior y que en algunos casos requieren justo de esta figura del tercero de confianza. Entonces, aquí vemos cuáles son estos beneficios que de manera general nos brinda una plataforma de comunicaciones certificadas, ¿no? En este visión general que estamos haciendo 360 grados de cómo puede integrarse toda la data de una compañía de seguros, toda la información para que tenga este valor que nosotros necesitamos. Entonces, pues bueno, es la posibilidad de centralizar toda esta información, les decía, cumplimiento normativo prácticamente en todos los países a nivel global, ¿no? Con pues flujos, reglas muy sencillas de poder establecer. Y creo que esa es la relevancia, ¿no? Que estamos hablando mucho de tecnología, pero a mí me gusta personalmente compartir que este tipo de soluciones de comunicaciones certificadas son más soluciones de índole jurídico, ¿sí? Que nos permiten justo tener todo lo que se pueda requerir en algún momento para crear una especie de expediente judicial para justo demostrar que efectivamente esa comunicación con ese contenido se llevó a cabo.
no sé si lo sepan, pero bueno, hace algunos años en México particularmente, que es de donde me conecto, se dio una jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia para justo obligar a las compañías de seguros a realizar la entrega de las condiciones generales de la póliza, ¿no? Ya no simplemente bastaba con remitir a un asegurado al sitio web de la aseguradora para que pudiera ella o él consultar las condiciones, porque puede haber muchas condiciones generales aplicables a productos iguales o similares. Entonces, justamente hubo un fallo de la Suprema Corte con relación a eso para justo obligar a las compañías de seguros a que puedan hacer esta entrega de forma fehaciente de esas condiciones generales, incluso pues el acusar de recibo de aceptación. Y entonces, pues derivado de esta experiencia, hemos podido ayudar a muchas compañías de seguros justo a demostrar esto, ¿no? A no perder juicios, ¿sí? Es lamentable cómo muchas compañías se acercaban a nosotros para decirnos, oigan, es que acabamos de perder un juicio porque no pudimos demostrar que efectivamente le hicimos llegar al asegurado vía su dirección de correo de Gmail la carátula de la póliza con las condiciones generales. Entonces, plataformas como esta nos permiten justamente este tipo de comunicaciones con esta trazabilidad y como podrán imaginarse, pues bueno, estas plataformas se integran de manera muy sencilla con pues diferentes tipos de soluciones como las que hemos visto aquí en este momento, con sistemas de emisión, ¿no? Directamente para que una vez que se emite la póliza pueda hacerse este envío y tener esta tranquilidad y certeza jurídica. Y simplemente para finalizar, pues justo estadísticas que hemos visto, que hemos revisado de pues diferentes entes reguladores, ¿no? En los diferentes países, particularmente les digo de México, donde me encuentro yo, Conducef pues nos habla de que más o menos el 60% de las quejas, reclamaciones que se dan, pues el fallo es a favor del asegurado, ¿no? De alguna manera, como que el malo de la película suele ser la compañía de seguros por la diferencia que la autoridad puede llegar a percibir en términos pues, de tamaño, de poder económico, en fin. Entonces, pues bueno, ¿no? Partiendo justamente de eso, ¿no? Y que pues hay una carga importante, ¿no? Del lado del asegurado y que pues al menos unos 80 casos terminan algún tipo de disputa, pues es interesante el poder proteger, ¿no? Proteger a través de este tipo de mecanismos que nos dan esta certeza, esta trazabilidad, que como parte de estos procesos podemos generar estos evidencias, estos affidavits que nos permitan, pues justo, ¿no? Justo que con un par de reclamaciones, un par de juicios en los cuales podamos demostrar de forma fehaciente que se llevó a cabo esta comunicación de la compañía de seguros con el asegurado, el contratante, pues prácticamente la solución no tendría ningún tipo de costo, ¿no? Y ahorita les comentaba muy brevemente acerca de este tema de la entrega de pólizas y condiciones, pero casos que hemos tenido prácticamente en toda la región de comunicaciones certificadas, también la cancelación anticipada de pólizas, ¿no? Cancelación anticipada de pólizas por algún tema de incumplimiento por parte del asegurado, que la compañía de seguros cumple con su obligación de notificar fehacientemente que se dio esa cancelación y pues que lamentablemente sí hemos tenido casos en los cuales después de una cancelación anticipada donde se realiza la comunicación de forma fehaciente al canal que el asegurado en la solicitud firmó, ¿no? Como tal, que ahí y prefería recibir comunicaciones, que se presenta un siniestro, el asegurado pues ya no tiene cobertura y la autoridad ha fallado a favor de la compañía de seguros por esas evidencias de que la compañía de seguros cumplió con lo que tenía que cumplir de haber realizado esa comunicación. Entonces, es simplemente lo que quería compartirles en estos minutos, esta posibilidad de tener pues una plena trazabilidad, una interoperabilidad completa entre sistemas, la mayor seguridad que se pueda brindar, ¿no? Sobre todo pues que años recientes acá vemos muchos temas de fraudes, de tratar de cometer fraudes, tanto tema de phishing, tanto tema de uso de inteligencia artificial para cometer algún tipo de delito, pues que estas plataformas de alguna manera nos ayudan a frenar justamente esto. Y bueno, pues por supuesto temas de automatización, de transformación digital, de transparencia, legalidad, en fin, ¿no? Creo que podemos ver de manera tangible cómo una compañía de seguros puede apoyarse justamente de un tercero de confianza, puede apoyarse de servicios electrónicos de confianza para, pues, cubrir justamente aquellos
elementos, aquellas interacciones donde pues un tercero de confianza, ¿no? Que los notarios no les gusta que nos comparemos con ellos, pero que de alguna manera es el rol que juega un tercero de confianza, dar fe de que se lleva a cabo pues justo esto, en un proceso de comunicación o un proceso de firma electrónica, un proceso de identificación, un proceso de custodia de información a largo plazo, en fin, cuando pues tiene este tipo de relevancia. Entonces, es lo que quería compartirles el día de hoy. Entonces, pues le regreso la palabra a Ceci. Muchas gracias, Luis. Y bueno, ya sé que ya estamos sobre el tiempo. Nos regalan 10 minutitos más porque ya nos falta el último cachito de este journey, que es la explotación de la información. Y para eso le regreso la palabra a Susana para que terminemos este camino. Gracias, Ceci. Bueno, en efecto, como mencionó Ceci, lo último que vamos a ver es precisamente la explotación de la información. Ya vimos que desde la entrada podemos recibir los documentos, determinar la calidad y qué son esos documentos, sacarle la información. Ya vimos que esos documentos se pueden guardar en el expediente 360 grados, en el cual vamos a ir concentrando todos esos expedientes. Ya vimos que parte de esa información es importante que se pueda notificar a los asegurados de forma fehaciente y que todas esas pruebas también se pueden guardar como parte del expediente 360 grados para que ustedes tengan todo concentrado y no tengan ningún tema de estarlo buscando tampoco en diferentes lados, ese tipo de validaciones. Ahora, finalmente, lo que vamos a ver es cómo podemos explotar esa información. Ustedes ya tienen sus expedientes 360 grados concentrados. Por ejemplo, en el expediente de Susana Ruiz tienen este endoso de exclusiones, en donde, como les comentaba hace ratito, aquí simplemente nos indican que está completamente fuera de la póliza todas las cuestiones de asma bronquial. De igual forma, tenemos este otro endoso en donde nos indican que del 19 de enero al 27 de marzo no hay un servicio, más aparte de la póliza y la carátula que ya habíamos visto. ¿Qué podemos hacer precisamente con esto? Lo que queremos es poder explotar la información. Si yo ingreso una pregunta en lenguaje natural diciendo soy Susana Ruiz Mata, soy la asegurada con un número de póliza X y quiero saber si mi póliza cubre diagnóstico DCI CIE 10 preliminar al ingreso con histérico. Aquí lo que me va a decir es que sí. Si lo cubre, porque no tengo ninguna condición, ningún endoso o algo que indique que no me pueden atender este padecimiento, ¿no? Eso es muy importante, ¿por qué? Porque con base en toda la información que se encuentra en el expediente, nosotros podemos hacer estas preguntas, ya sea dejárselas a los asegurados de forma directa para que puedan interactuar, o de hecho a las personas internas de las aseguradoras para que puedan hacer este tipo de tomar ese tipo de decisiones. Aquí lo importante no nada más es el diagnóstico que da la inteligencia, sino que también indica en qué documentos es que se encuentra esa información, para que el humano no tenga que buscar entre todos los documentos que ya se encuentran en el expediente, sino nada más tenga que buscar en esos tres puntualmente. O, por ejemplo, aquí yo le pongo que quiero saber si me cubre asma bronquial y lo que me dice es que no lo cubre, porque está específicamente excluido en el endoso de exclusiones y aquí nos indica cuál es ese endoso de exclusiones precisamente. O algo más interesante, como que es un diagnóstico de bronquitis crónica. La bronquitis crónica puede ser parte de esas enfermedades relacionadas con el asma y por lo tanto dice que falta información para saber si la bronquitis está dentro de las exclusiones, ¿no? Por lo tanto, ahí sí se necesita que un humano intervenga para saber precisamente si sí o si no. Por supuesto que podemos ir afinando esto para que se puedan tener respuestas mucho más certeras, como binarias, si no, pero en este caso, pues sí necesitamos de un humano y en el proceso deberíamos de poderlo canalizar a esta persona.
O, por ejemplo, determinar que es un SX ictérico, que ya habíamos visto en una pregunta anterior que sí se podía cubrir, pero que el padecimiento fue detectado el 20 de febrero, justamente en ese periodo del endoso, por lo que indica que eh, no se puede cubrir, puesto que este 20 de octubre está dentro del periodo en el que no está cubierta la persona, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de datos, de información que se puede explotar. El objetivo de todo lo que les acabamos de platicar es precisamente ese journey de la información, ese journey de los datos, que los datos por sí mismos de forma aislada no generan conocimiento. Pero ya con todo esto, lo que vamos a tener precisamente es conocimiento que podemos explotar de tal forma que podamos generar procesos mucho más eficientes dentro de nuestra organización y que le genere un mayor beneficio y sensación de atención a los asegurados. Ahora sí. No sé si Ceci, si quieras cerrar con algo más. Gracias, Sus. Pues básicamente lo que hemos hecho a lo largo de este camino es ir hito por hito viendo cómo se pueden ir aprovechando y algunas buenas prácticas respecto a este camino de la información para llegar finalmente a la meta, ¿no? Y esa meta es que realmente se tenga una aseguradora data driven. Es aquella que va a poder tomar decisiones de manera informada a partir de datos que están disponibles, datos limpios, datos certeros, y que va a poder, por lo tanto, tener una operación más eficiente, una normativa en cumplimiento, va a poder generar un valor estratégico porque a partir de toda esa analítica avanzada va a poder tomar decisiones, personalizar productos, acercarse mejor a sus asegurados y por lo tanto, obviamente, pues impulsar y centralizar esta atención al asegurado de forma ágil, certera y transparente. Entonces, cada uno de estos momentos nos ha ido guiando paso a paso. Sabemos que son muchos, pero la intención de este recorrido rápido del ciclo de vida fue que pudieran detectar estos cuellos de botella en su operación y que ahí se pueda empezar a planear cómo destrabarlos. Sabemos que no es un camino tal vez inmediato y no tampoco es un solo camino. La idea es que se pueda ir haciendo paulatinamente e ir avanzando para que ustedes puedan llegar finalmente a hacer esta parte del data driven. Por eso les dejamos aquí este QR que podrían, que si quieren contestarlo sería de mucha ayuda. Ahí la intención es que puedan detectar en un pequeño ejercicio cuáles son estas áreas de oportunidad y que pues podamos empezar a trabajar en ellas para destrabarlas. Y bueno, ese es en No te ven general QR, sí. ¿No se ve? No. Yo A sí lo ver. puedo ver. Probablemente ese hay algo Ah, en tu lado, Sus. Pero sí, sí, yo sí lo veo. De todos modos, si no tienen el QR, ahorita se los voy a poner el link por el chat. Y pues bueno, si les parece bien, vamos a dar un par de minutitos para algunas preguntas que nos hicieron. Por favor, si tienen alguna más, yo sé que ya vamos sobre el tiempo, entonces en caso de que no alcancemos a responder todas, se las haremos llegar por correo electrónico. Pero rapidísimo empezamos con algunas. Nos pregunta Catalina. Si recibo documentos con vigencia del asegurado, el sistema puede identificar si está caduco y notificarlo para que no avance en el proceso de inscripción. sí, correcto. Si ustedes tienen ciertas reglas de negocio sobre fechas o si por algunas condiciones algunos documentos deben de cubrir con ciertas particularidades, desde el principio del onboarding o desde el principio de una reclamación se puede detectar esos documentos y decir que la información esté incompleta, indicar precisamente qué es lo que está faltando para que el proceso no avance, ¿no? Sino se quede en esa fase de obtención de información. Sí, es Ahí para nada más. Perdóname, échale, Fer. Justo que íbamos para lo mismo, a complementar la respuesta. Lo único que quería agregar es,
Finalmente, esas reglas que mencionaba Sus son las reglas que ustedes establecen y son reglas que van a definir pues, cuál va a ser su gobernanza de datos. Y por otro lado, en todo esto que nos platicaba Susana del el procesamiento de documentos, la intención es traernos todos los datos que contienen esos documentos, incluido, por ejemplo, la fecha de emisión y por lo tanto comparable con la política de la vigencia. Y a partir de esas evaluaciones de reglas podemos realizar acciones, ya sea detener el proceso, ya sea notificar, ya sea avanzar bajo ciertas condiciones. Finalmente es lo que ustedes establezcan y eso es lo interesante de este tipo de soluciones, que realmente se va construyendo con base en las reglas políticas que ustedes definan y el flujo que ustedes vayan a establecer a partir de estas evaluaciones. Buenísimo. Pues pasemos a la siguiente. Espero que hayamos contestado tu pregunta, Catalina. La siguiente persona es Lluvia y nos pregunta, ¿cómo se puede garantizar que la información recibida es correcta antes de que se mande o se integre al expediente? Y ¿Esa la quieres tomar, Sus? O... si quieren, la tomo yo. Ajá, Em, Creo que es importante recalcar que todas estas soluciones también vienen conectadas a la validación. Entonces, por un lado, tenemos una validación que puede ser de identidad y de prueba de vida para que en el inicio, cuando la persona va a dar su documentación, podamos garantizar que es quien dice ser. Y de esa manera prevenimos fraudes y que venga de lugares incorrectos, como pasa en algunos casos, por ejemplo, en seguros de vida, que sabemos que es importante corroborar que el interesado sea el que está contratando el servicio. Después, esta extracción de información se puede hacer cruce con bases de datos internas y también oficiales. Entonces, por ejemplo, el ID de la identificación se podría conectar para corroborar que en la secretaría correspondiente de cada país sí sea la que dice ser para que se dé un check. En caso de que no pasara, se le puede notificar en ese caso a la persona interesada y también obviamente mostrar una alerta para que ustedes tengan esta visibilidad de aquí hay algo raro y no pase. Entonces, la intención es que esta información ya llegue a los expedientes de forma limpia y se pueda también ir actualizando. No sé si me queda, está así o me quieran complementar. No, o sea, sí está. Démoslo. Perfecto. Y ya finalmente, la última ya, Joaquín nos pregunta, este expediente del asegurado, ¿cuál es la diferencia que tiene en torno a otro tipo de expedientes? la intención de un expediente 360 es poder concentrar toda la historia de este asegurado desde el inicio, desde que está haciendo su etapa de onboarding y hasta su conclusión, independientemente de cuál sea, ¿no? En cada una de esas interacciones se va generando esa documentación en distintas aplicaciones, con distintas soluciones o en distintas etapas. Y lo que busca el expediente 360 es que no importa en qué momento se está generando, no importa desde qué fuente se esté creando, la llevemos a un solo lugar. Y llevarla a un solo lugar no significa traslademos el documento y lo manejemos desde un solo punto. Significa es gestionarlo desde un solo punto central. Y puede ser o puede traducirse en federar documentación a partir de distintos repositorios que puedan existir, donde entendemos perfectamente que en muchas ocasiones esa migración de documentación tiene pues dificultades o trabas asociados a incluso conexión, sistemas legados que no necesariamente tengan las capacidades, etcétera, pero que finalmente al federar esa información y documentación desde un solo punto podamos consultarla, utilizarla y también gestionar su ciclo de vida. Entonces, esa es la principal diferencia, que desde un solo punto, desde un solo lugar, sí tengamos esa visión completa y no la veamos por cachitos de la historia del asegurado. Perfecto, muchísimas gracias. Nada más corroborar, Ale, ¿gustas que veo tu manita abierta? Bueno, más bien arriba, ¿gustas? Levantada. Ujú. Ajá, te doy la palabra y nos quieres comentar.
o ya quedó más o menos claro. Está diciendo que exactamente está siendo contestada por Fer, su pregunta. A ver, ahí está, ya te di el acceso por si quieres eh, desmutear tu micrófono. Y si es que se puede. Y bueno, mientras si Ale se anima a preguntar en viva voz, mientras tanto les comento que ya en el chat pueden encontrar este link para hacer su ejercicio sobre identificación de cuello de botella. Y bueno, pues sabemos que ya se nos acabó el tiempo. Pero pues, por supuesto, quiero agradecerles a todos por acompañarnos el día de hoy, por su atención, sus preguntas y el tiempo, claro. También a la Asociación Insurtech Centroamérica y Caribe por organizar estas actividades en las que podemos colaborar con el ecosistema y generar esta comunidad, pues para impulsar y hacer este mercado más competitivo, más tecnológico y que lo podamos generar entre todos, ¿no? Desde IC Technologies, pues estamos a toda la disposición para acompañarlos en este camino hacia ser data driven y también respaldarlo con procesos. Y pues le regreso en este caso la palabra a María para que pueda hacer la despedida. Aquí también les dejé un QR en caso de que quieran agendar una plática con nosotros ya de manera particular y revisar, pues sí, directamente esos cuellos de botella. Con todo gusto lo podemos hacer. Entonces, estamos a toda la disposición. Muchísimas gracias y bueno, te regreso la palabra, María. Mil gracias, Ceci. Pues bueno, gracias a todos por su tiempo y su participación. Si alguien nos quiere contactar para saber un poquito más de los beneficios de AICC o AIM, por acá en el chat les voy a dejar el correo para que pues, me contacten. Igual, mil gracias a los panelistas por su tiempo y por compartir con nosotros conocimiento. Les agradezco muchísimo y pues con esto hemos terminado la sesión el día de hoy. Que tengan un buen día. Gracias a todos por Gracias. su tiempo. Gracias, que Hasta estén muy bien, luego. bye. Bye.